Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los pastores que están estudiando, ¿cierto? A los hermanos que ven estos videos y a la vez también se están alimentando de la palabra del Señor. Bien, el día de hoy nos corresponde la clase de las parábolas, siempre hablando dentro de la hermenéutica, y hoy día vamos a estudiar cómo poder interpretar las parábolas, los puntos importantes, cómo poder extraer la mejor enseñanza de ellas y comprender también por qué Jesús enseñaba de esta forma. Así que vamos a comenzar en nuestro escrito. Usted, cierto, va leyendo junto conmigo. Dice: las parábolas de Jesús son indudablemente el aspecto más característico de su ministerio de enseñanza. Aunque nuestro estudio del tema podría ser mucho más extenso, lo vamos a limitar al examinar algunos conceptos parabólicos, el anuncio de las reglas más importantes para su interpretación. Por lo tanto, el término parábola se deriva de dos vocablos griegos. Para, ¿cierto? Que de parábola, para, es una preposición que significa al lado de o junto a. Y vayen, el verbo echar o arrojar. Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre las dos cosas. Brevemente, parábola significa semejanza, es decir, uno al lado de otro. Por lo tanto, vamos a observar que la parábola es semejante al símil, excepto que sus detalles se han aumentado para formar una narración. La parábola es una extensión del símil. También la parábola es una especie de ilustración parecida a las que se usan en los sermones de nuestros tiempos. Es la narración de algo que sucede en este mundo, un poco de historia o el relato de algo que sucede con frecuencia en nuestro ambiente. Siempre representa fielmente lo que pasa entre los hombres. El propósito de la parábola es comunicar alguna lección espiritual. Bien, ahora vamos a ver por qué razón, ¿cierto? Jesús hablaba a través de parábolas. Razones de las parábolas. Muchas parábolas enseñan de una manera difícil de entender, enigmática, diríamos. Una palabra sobre este asunto sería propia en este punto. Los discípulos de Jesús dudaban de la sabiduría de enseñar de esta manera y le preguntaron al maestro: ¿por qué hablas por parábolas? En Mateo 13:10. La respuesta de Jesús parece incluir los siguientes ideales. Mateo 13, del verso 11 al 17, dice lo siguiente. Mateo 13, del verso 11 al 17. Dice: él respondió, es decir, Jesús respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque aquel que quiera, que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí vemos cómo Jesús, ¿cierto?, le explica a sus discípulos por qué él hablaba por parábolas, para que aquellos que no entienden, aquellos que están aferrados a este mundo, aquellos que no tienen los oídos espirituales y una vista espiritual para ver lo que Jesús estaba haciendo, no puedan entender el propósito de esa parábola. Por lo tanto, la parábola era una forma muy efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio.
Por ellas querían vencer la torpeza de los que no estaban listos todavía para recibirlo. La forma enigmática de la parábola era capaz de despertar a sus oyentes o provocarlos para que más tarde meditaran en ella y recibieran su mensaje. La claridad de muchas parábolas serviría para convencer a algunos a pesar de su ceguera y rebeldía espiritual. Los que siguieran en ellas estarían sin excusa delante de Dios. Número 4. El carácter oscuro de la parábola servía también para ocultar ciertas enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos, los cuales iban a crucificarlo más tarde. Por lo tanto, vemos acá cuatro ciertos puntos en los cuales las parábolas tenían su propósito. Uno, que era cierto para poder enseñar algunas verdades para los corazones de aquellos que los oían. Número 2, de forma enigmática, la parábola era capaz de despertar a sus oyentes o provocarlos para que más tarde entendieran lo que se quiso decir. Número 3, la claridad de muchas parábolas servían para convencer a algunos a pesar de la ceguera y la rebeldía espiritual. Y número 4, que el carácter oculto o oscuro, cierto, era para que aquellos que querían crucificarle no entendieran lo que él hablaba. Por lo tanto, vemos acá estos 4 puntos. La estructura de la parábola. Los principios hermenéuticos que debieran guiarnos para entender todas las parábolas son principalmente 3. La primera regla de interpretación. En primer lugar, debe determinarse la ocasión histórica, el propósito de la parábola. En segundo lugar, debe hacerse un análisis muy cuidadoso del asunto de que trata y observa la naturaleza y propiedad de las cosas empleadas como imágenes o similitud. Y en tercer lugar, debemos interpretar las varias partes con estricta referencia al objeto designio general del conjunto, de manera que se observe una armonía de proporciones y que se mantenga la unidad en toda la escritura. Es decir, en el primer punto tenemos 3 subpuntos, ¿cierto? Ver la ocasión histórica y el propósito de la parábola, el análisis cuidadoso que trata de observar la naturaleza y la similitud de la parábola, y punto 3, debe ser interpretada a la concordancia o en este caso al hilo conductor de toda la escritura. La interpretación de la parábola correcta demanda de 3 partes también, ¿ya? Cualquier interpretación que resulte contraria a la razón por la que fue narrada o a la lección que indicó Jesús tiene que ser equivocada, pero cuando el intérprete examina estas 3 partes no hace más que cumplir otra regla frecuentemente mencionada para el estudio del texto bíblico. Ya, entonces vemos que tenemos 3 reglas. La primera regla tiene 3 subpuntos. Ahora, la segunda regla es comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad, justamente como hace la ilustración en el sermón. Será práctico en todo caso estudiar la parábola para encontrar y luego expresar su enseñanza en pocas palabras. Usualmente ayudará al estudiante el escribirla en una sola oración y poder, cierto, sacar su enseñanza. Y punto 3, una tercera regla es comprender que muchos detalles de las parábolas son incluidos solamente porque son necesarios para la narración humana o terrenal. No debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñara algo diferente al mensaje principal de la parábola, mucho menos como si se enseñara algo contrario al mensaje de la Biblia entera. Muchos intérpretes yerran de esta manera, forzando que cada detalle y sacando de la parábola enseñanza extraña su mensaje central que nunca han estado basada en la escritura. Esto significa que la parábola nosotros vamos a sacar la médula, lo esencial. No vamos a ir viendo letra por letra y coma por coma, ¿cierto?, qué es lo que dice la parábola, sino hay que irse al punto central. Si habla de la semilla, tiene que ver con la palabra. La semilla cayó en diferentes tierras, ¿cierto?, como un ejemplo, y de esa forma nosotros vamos a ir sacando la explicación de ese ejemplo, pero no viendo detalle por detalle o coma por coma o punto por punto, extrayendo enseñanzas que la parábola en sí no enseña. Bien, aclarando eso, podemos explicar entonces que la forma muchas veces equivocada de interpretar la parábola
se cometen estos errores. Ya se cometen estos errores de poder ir desmenuzando poco a poco y muchas veces no es necesario. ¿Ya? Parece claro que algunas parábolas contienen detalles que deben de entenderse alegóricamente, es decir, que tienen significado que va más allá del usual lugar secundario que ocupa en el detalle. Algunos ejemplos serán las parábolas de los trabajadores malvados, Mateo 21, 33, 34, las bodas del hijo del rey en Mateo 22 del 1 al 14 y otras. Ya, es decir, vamos a poner un ejemplo hipotético. Si miramos nosotros en este caso la parábola de los trabajadores malvados, y si por ejemplo la parábola dice y los obreros o los trabajadores malvados se levantaban a las 9 de la mañana, tomaban desayuno, luego se vestían, luego se lavaban y iban al campo, y ahí estaba, cierto, el trabajador malo, que nunca pensó que su jefe iba a llegar y se emborrachó y golpeaba a los empleados. Entonces, la primera parte del relato, que la agregué yo, no es relevante. Lo que es relevante es cierto que este trabajador malvado se olvidó que el día de mañana iba a venir el dueño y empezó a emborracharse y a golpear a sus trabajadores. Entonces, a eso me refiero, a no darle importancia o tanto detalle a las cosas que ellos hacen, sino a lo central de la parábola, la médula, ¿cierto? A la savia o al fruto, como queramos llamarle, de lo que está hablando en ese momento. Una palabra de advertencia para las parábolas. Se debe emplear mucho cuidado en el uso de la parábola como la base de doctrina, ¿ya? Especialmente cuando no se puede encontrar apoyo para la doctrina en otras partes de la Biblia. Al mismo tiempo, las parábolas pueden usarse de esta manera cuando la doctrina enseñada se encuentra en otros textos. Además, otros puntos de apoyo se pueden basar en las parábolas siempre que no estén en conflicto con el mensaje central de la parábola. Es decir, yo no puedo hacer de la parábola una doctrina y enseñarla a la iglesia. Pero si la parábola, en este caso, y la enseñanza que yo quiero ocupar aparece en distintos puntos de la Biblia como apoyo, yo puedo, cierto, hacer una doctrina de ella. Y aquí podemos, en este caso, poner como ejemplo, que no está en el texto, pero podemos poner como ejemplo, en este caso, la parábola para muchos del rico y Lázaro, sabiendo que la Biblia no dice que es parábola, ¿ya? Pero sí vemos que el rico murió y también Lázaro el pobre murió y ambos fueron, cierto, al seno de Abraham. Y ahí vemos, cierto, lo que ocurre debajo de la tierra cuando la gente muere. En el Antiguo Testamento nadie sabía lo que ocurría y qué es lo que había debajo de la tierra. Solamente a través de esta historia que cuenta Cristo, cierto, del rico y Lázaro, se deja de entrever, se corre el velo y podemos ver qué es lo que ocurre abajo después de que uno muere. En el Antiguo Testamento nada de eso se sabía y lo único que se sabía es que en la tierra estaba, cierto, el descanso de las almas, el Hades o el Seol, según el griego o el hebreo, y que era el lugar de los muertos. Nada más. Entonces, cuando Jesús empieza a contar esta historia y él dice que abajo estaban vivos, es decir, que el alma que estaba abajo tenía vida, tenía recuerdos, tenía pensamientos, tenía sensación térmica, ¿cierto? Se quemaba, sentía dolor. Entonces, esa historia de Cristo, que no es una parábola, empieza, ¿cierto?, a tener un peso importante en el relato bíblico. Así que ojo con eso, tenemos que tener cuidado de saber en qué punto podemos armar una doctrina o una enseñanza para la iglesia de una parábola. La parábola de los siervos infieles, Lucas 12 del 42 al 48. Un ejemplo notable se encuentra en la parábola de los siervos infieles. En esta historia el siervo infiel comenzaba a pensar que su señor no iba a regresar a casa pronto y comenzó a emborracharse y a golpear a los otros siervos. Él sería castigado juntamente. Los puntos de especial interés aparecen en el verso 47 y 48 de Lucas 12. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer
es decir, la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Este texto enseña sin duda que el castigo de los pecadores será administrado a los que lo merecen, según su conocimiento de la voluntad de Dios y según su culpa personal. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo en este caso aquellos siervos que no conocían la voluntad del Señor y hacían algo malo, iban a ser azotados muy poco, a diferencia de aquellos que sí sabían la voluntad de su amo, de su Señor, y a pesar de eso, hicieron obras malas, eran duramente castigados. Vamos a ver otra parábola, la parábola del sembrador. Mateo 13, del 2 al 9. La primera parábola narrada por el Señor y reconocida como tal por sus seguidores fue el sembrador. Después, en particular, ellos le preguntaron sobre su significado. Cuando él se la interpretó en detalle, les indicaba que si no fueran capaces de entender este mensaje tan sencillo, no iban a poder captar el resto de la enseñanza. Vamos a ver qué dice esta parábola. Número 1 dice, la ocasión se encuentra en Mateo 13:2. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Es importante notar bien la ocasión porque sus oyentes era una multitud que estaba compuesta sin duda de varias clases de personas mencionadas en la narración. Número 2. La narración comienza en el verso 3 con las palabras: He aquí el sembrador salió a sembrar, y termina en el verso 9 donde dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Brevemente la historia es de un hombre que sembró su semilla dejándola caer en 4 tipos de tierra. Primero leemos que la semilla que cayó al lado del camino y se quedó encima de la tierra donde los pájaros se la comieron. Segundo, una parte de la semilla cayó en la tierra pedregosa, donde la tierra no era lo bastante profunda para que las raíces pudieran penetrar. La semilla brotó, pero no pudo aguantar el calor del sol y se murió. La tercera, otra parte cayó sobre espinos, donde fue ahogada y no pudo dar fruto. Y en último lugar, una parte de la semilla que cayó en tierra preparada y rindió una cosecha de 30, 60 y 100 veces la cantidad de semillas que fue sembrada. Superficialmente puede parecer que esta parábola debía dar 4 lecciones, aunque es realmente una sola parábola con 4 comparaciones. Cada una de estas está de acuerdo con la otra, con el intento del narrador. Su verdad se puede expresar en una sola oración. El valor de la palabra predicada para el oyente dependerá de cómo la oye y de cómo está su tierra. Número 3. La lección espiritual está en la palabra. El que tiene oído para oír, que oiga. Al lector puede parecer que estas palabras sean muy simples amonestaciones a que el oyente pusiera atención a lo que acababa de oír. Pero la explicación que sigue en los versos 18 al 23 enseñan que la parábola trata de manera en que la gente oye la palabra de Dios. Número 4. La interpretación correcta es, por supuesto, la que Jesús mismo dio, pero cualquier interpretación correcta siempre tomará en cuenta las 3 partes de la parábola y le dará la única explicación que se ajusta a todas. Diferentemente se pudieran dar otra explicación para satisfacer a sus demandas, es decir, a la iglesia lo que usted haga, pero siempre sobre el asunto de que la semilla crece o no crece según el oyente pueda oír la palabra de Dios, y la tierra es su corazón, su vida. Otra vez podemos observar que algunos intérpretes, aparte de estar de acuerdo con el texto, debe serlo sin usar ningún método violento para poner en desacuerdo el contexto. Es la prueba de la ley que explica todos sus fenómenos y no solamente algunos. Así que es evidencia aceptable de que hemos encontrado la interpretación correcta de algunas parábolas sin dejar de explicarlas de forma sencilla. Porque alguien a lo mejor podría tomar la parábola y decir: bueno, la semilla es la palabra, ¿cierto?, que fue lanzada a tierra,
Y él puede hablar de la semilla debajo de la tierra, donde nadie ve, porque toda la gente ve por encima de la tierra, nadie ve el proceso que ocurre debajo de la tierra, lo que ocurre con esa semilla. Y a lo mejor el predicador podía profundizar en lo que ocurre con la semilla cuando está debajo de la tierra, donde la semilla muere, se parte, se abre y de adentro de la semilla nace una raíz, nace un vástago en donde viene mucho fruto y muchas semillas a futuro. Pero la parábola se podía tomar de cualquier parte, pero siempre no perdiendo el enfoque de ella, que tiene que ver con la palabra. La semilla es la palabra. Otra parábola tenemos la del trigo y la cizaña, Mateo 13 del 24 al 30. La ocasión de esta parábola es la misma que la anterior. Jesús siguió hablando con la gente usando una serie de parábolas cuyo tema general era el reino de los cielos. En esta parábola la ocasión no afecta la interpretación para cambiar el carácter del mensaje. Número 2. Comienza la narración en Mateo 13:24 con las palabras: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ve, ahí tenemos el símil que está simulando, está semejando el reino con un hombre, una similitud que se ocupa, cierto, dentro de las parábolas. Sembró una semilla en su campo y termina en el verso 30, pero recoged el trigo en mi granero. La historia es de un hombre que sembró buena semilla en su campo, solo para saber después que un enemigo había sembrado también cizaña sobre el trigo. Respondiendo a la pregunta de sus siervos, el agricultor no permitía que arrancara la cizaña, sino hasta el tiempo de la cosecha. Entonces daría órdenes a los cosechadores. Primero iba a recoger la cizaña y quemarla, y después el trigo sería recogida y almacenada. Número 3. La lección espiritual no aparece hasta que el Señor mismo explica la parábola, particularmente a sus discípulos. Primero identifica las varias personas de la parábola y luego afirma y enseña varias cosas acerca del tiempo del fin, es decir, el juicio. Primero el Señor quitará a los malos del mundo y los echará al fuego, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 4. La interpretación se encuentra en las palabras de Jesús con tanto detalle que no deja nada sin explicar. Normalmente las parábolas contienen una lección espiritual en palabras bien claras para sus oyentes, pero aquí no, excepto en la explicación que dio particularmente a sus discípulos. Observemos aquí que las dos parábolas explicadas por el Señor, la mayor parte de los detalles tiene algún significado estrechamente relacionado con su interpretación. Jesús no explicó absolutamente todo, pero esto no quiere decir que su significado sea difícil. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el sembrador mismo no es identificado, pero es claro que la referencia es a Jesús. También es a todos aquellos que con él siembran la semilla del Evangelio. Otro detalle claramente no tiene significado espiritual. En la misma parábola, las aves comieron la semilla. El significado solamente que el diablo quita el mensaje predicado en el corazón y la mente del oyente. Aunque los pájaros comen las semillas, el diablo no come el mensaje ni saca ningún provecho de él. En la parábola del trigo y la cizaña, varios detalles se dejan sin explicar. Sin embargo, la mayor parte de ellos tiene un significado espiritual, aunque el intérprete no deba forzarse o esforzarlos para entender, queriendo que correspondan exactamente con las verdades espirituales. La cizaña fue quemada mientras que los hombres dormían. La cizaña fue sembrada mientras los hombres dormían. La verdad espiritual es que el diablo siembra la semilla mala y produce creyentes falsos mientras los hombres no se dan cuenta de su actividad porque están durmiendo. Más tarde los siervos del sueño del sembrador le preguntaron dos cosas: ¿de dónde llegaron las plantas de cizaña? ¿Les iba él a permitir que las arrancaran? Las dos preguntas corresponden al deseo de los cristianos de tener respuesta a estos asuntos importantes. Si no fuera por la respuesta de Jesús sobre estos puntos, bien podría tardarse en aprender que el diablo es la razón del por qué hay creyentes falsos en la iglesia. En su respuesta a la segunda pregunta,
aprendemos el peligro de expulsar precipitadamente de la iglesia a aquellos que no sean candidatos aptos para formar parte de ella. En lugar de hacer esto, se le enseña que la expulsión de los falsos bien puede resultar en desarraigar algunos otros, es decir, a sacar un hermano conflictivo de la iglesia puede arrastrar también hermanos buenos. Deben crecer juntos hasta el fin, cuando Dios mismo ha de determinar quiénes son falsos y quiénes son su pueblo verdadero. Aquí hay que tener mucho cuidado con respecto, ¿cierto?, al poder, ¿cierto?, aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Sabemos que dentro de la congregación van a haber hermanos complicados, otros no tanto, unos muy manejables, dóciles y otros bastante rebeldes. Pero como dice la parábola, es menester que ambos crezcan juntos y que al final el Señor, ¿cierto?, va a apartar el uno del otro. Eso no significa que usted no pueda conversar con ellos, aplicarles sanciones, enmendar el camino y guiarnos por el camino del bien. Ahora vamos a tener otra parábola, ya queda poco, vamos a ir terminando, que tiene que ver con la del buen samaritano. Lucas 10 del 30 al 37. La ocasión de la parábola se encuentra en el verso 25 al 29, donde leemos que algunos maestros de la ley preguntaron a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Sobre el asunto, respondió el hombre citando el mensaje de Deuteronomio 6:5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Sin discutir con él, Jesús le dijo: haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley le pidió una aclaración. ¿Y quién es mi prójimo? La parábola que sigue fue dada para responder esta pregunta. Y aquí debemos nosotros tener un poco de cuidado con respecto, ¿cierto?, a esta parábola, porque se ha usado muchas veces para poder hacer un mal uso de ella. Y lo vamos a ver. La narración del 30 al 35 es acerca de un viajero que fue atacado por los ladrones, robado de todo lo que tenía, golpeado y dejado medio muerto en el camino. 3 personas pasan cerca de él. El primero fue un sacerdote judío, el segundo fue un levita, pero los dos pasaron por el lado contrario del camino. ¿Acaso pensaban que de esta manera pudiera evitar su obligación al hombre caído? El tercero que pasó era un samaritano, hombre de sangre mestiza y odiado por los judíos. Este mostró compasión para el hombre herido y le brindó toda clase de ayuda. En el mesón y donde lo llevó cuidó de él hasta antes de su partida. Entonces, cuando salió, dejó dinero para cuidarlo, prometiendo pagar lo que faltase cuando volviera a pasar por allí. En este punto Jesús le preguntó al maestro de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí notamos que la pregunta importante ya no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cuál de estos actuó como prójimo para el hombre herido? El maestro respondió correctamente que fue aquel que usó a misericordia con él. La lección espiritual está implícita en la respuesta del Señor: ve y haz tú lo mismo. Es decir, hazte tú un samaritano, en este caso le dijo al maestro de la ley. Es, hazte un impuro, que es una palabra fuerte. En efecto le dijo: sé prójimo para que todo aquel que te necesite veas como aquel samaritano. Observamos aquí que la respuesta fue dada no a la pregunta, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, sino a esta otra: ¿quién es mi prójimo? En esto, como en otras enseñanzas, Jesús puso énfasis en la forma espiritual en que los judíos debieran cumplir las demandas de la ley, que para ellos en aquel tiempo era obligatoria. Al mismo tiempo nos da un ejemplo del espíritu que gobernaba la vida de todo verdadero hijo de Dios. Entonces vemos acá cómo Jesús responde a estas preguntas, en este caso del fariseo, con una parábola, y no dándole la respuesta, sino que dejándolo a él en jaque mate. No es sí ni no, sino que ve tú y haz lo mismo. Entonces vemos que Jesús, para responder, era bien sabio en ese punto. No decía sí ni no, sino que él salía con otra cosa. Por ejemplo,
cuando pilló a la mujer en el acto de adulterio y todas la iban a apiedrar, le preguntaron: maestro, fue pillada en el acto mismo de adulterio. La ley dice que tenemos que matarla y apiedrarla. ¿La apiedramos, sí o no? ¿Qué dices tú? Y Jesús tenía que responder sí o no. Pero él no respondió sí o no, sino que respondió con una pregunta, que es muy común del pueblo judío. Dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, esa no es una respuesta ni sí ni no, que era lo que estaban esperando, en este caso, los que querían matar a la mujer. Tenemos otro ejemplo cuando a Jesús lo llevan ante la sinagoga con todos los rabinos, ¿cierto? Y le dice: ¿eres tú el Cristo? Jesús le dice: tú lo dices. No le dices sí ni no, tú lo dices. Cuando es presentado ante Herodes y ante Pilato, él le dice: ¿acaso eres tú rey de los judíos? Y Jesús no responde ni sí ni no. Entonces, vemos nosotros que la forma de responder que tenía Cristo es muy distinta a la forma que tenemos nosotros. Generalmente nosotros esperamos un sí o un no por respuesta, pero la costumbre hebrea, judía, no era decir sí o no. O sea, cuando te decían sí o no, automáticamente había un comodín para dejar en jaque al que está preguntando. Y vemos acá cómo Jesús ocupaba esta técnica para responder a aquellos judíos, rabinos de la época. Vamos a ver otra parábola que tiene que ver con el hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 32. La ocasión de esta parábola está en el verso 1 y 2. Los que recogían los impuestos y los otros pecadores se habían acercado a Jesús para oír sus enseñanzas. Pero cuando los fariseos lo vieron, comenzaron a murmurar diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Viendo la falta de compasión entre ellos, Jesús relata 3 parábolas, cada una ilustrada la actitud que debiera de tener hacia los perdidos. El pastor de las ovejas se gozó cuando encontró la oveja perdida, también la mujer cuando encontró la moneda perdida, la dracma, y la tercera parábola es la historia del hijo descarriado o el hijo pródigo, ilustrando la actitud correcta de la persona del padre que recibe con gozo. Y vemos que estas 3 parábolas que están juntas tienen un solo hilo conductor, que tiene que ver con encontrar o recuperar lo perdido: la oveja, la moneda y el hijo. En la historia, al menos de los 2 hijos, quiso abandonar el hogar de su padre para vivir como quisiera. Pidió y recibió su parte de la herencia antes del tiempo usual, y entonces se fue lejos y gastó todo lo que tenía. Cuando se encontró en gran necesidad, se acordó de su hogar y pensó volver otra vez. Llegó arrepentido y humilde. Su padre lo vio desde lejos, lo recibió con alegría y comenzó a tratarlo nuevamente como hijo. En este punto termina la historia del hijo arrepentido. Se ha descrito ya la actitud gozosa del padre. El resto de la parábola está dirigido al hijo mayor, cuya actitud era la de aquellos que no aceptaban a los pecadores en el reino de Dios. Este hijo se acerca a la casa y está confundido con los sonidos de la música y la fiesta. Los siervos le dicen que su hermano había regresado y que su padre lo había recibido con una fiesta. Pero en lugar de sentir gozo, ¿cierto?, indicado por el regreso de su hermano, se enoja y rehúsa tomar parte de la festividad. Su padre sale y le ruega que entre, diciéndole cuál debía ser su actitud hacia el pecador que era su hermano. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, había sido perdido y ahora es hallado. La lección de la parábola está en estas palabras finales. La actitud que el padre recomendó a su hijo mayor es la que los fariseos debieran de tener. Jesús ya había explicado que el Padre Celestial y los ángeles se regocijan cuando algún pecador se arrepiente, como el pastor que tuvo gozo cuando encontró su oveja. Dios también se regocija cuando los pecadores se arrepienten y se vuelven a Él. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo las parábolas tienen, ¿cierto?, esta semejanza, estas similitudes, siempre están comparando una cosa con otra para poder entregar la enseñanza espiritual. Estos son los símiles y dichos parabólicos que generalmente trabajan juntos.
Aparte de las 34 parábolas o más en el Nuevo Testamento, hay un gran número de enseñanzas más cortas que llamamos símiles o dichos parabólicos, aunque estos son muy cortos para considerarse parábolas, porque la parábola es como una historia, un relato, como las otras, porque son más cortas. Los siguientes ejemplos son símiles parabólicos. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa también es una parábola, pero es tan cortita el relato que se llama símiles parabólicos, es decir, son comparaciones parabólicas cortas. Vamos a ver otra. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y así podemos ver, ¿cierto?, cómo hay varios dichos parabólicos cortitos, ¿cierto?, con la misma medida que mide serán medidos, dejar a los muertos que entierren a sus muertos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando nosotros vemos estos dichos o símiles parabólicos, que son cortitos, son parábolas también, pero más cortas. Y como la parábola es larga, porque es una historia, se le llama símiles parabólicos. Bueno, aquí ya al final de la página les dejo, cierto, algunas parábolas de Jesús con sus textos bíblicos y sus respectivas lecturas bíblicas que están en Mateo, Marcos y en Lucas. Algunas se repiten, otras no. Por ejemplo, el sembrador está en Mateo, Marcos y Lucas. La cizaña y el trigo solamente está en Mateo, no en Marcos ni en Lucas. Por ejemplo, el médico cúrate a ti mismo está en Lucas y no está en Mateo y en Marcos. Entonces ahí usted tiene un ejemplo de parábolas, en este caso de Jesús, para que pueda, cierto, ir leyendo, armando sermones, practicando y ver cómo podemos interpretar, en este caso, las parábolas de Jesús. Espero que le haya gustado el video. Todas las preguntas, inquietudes, dudas que usted tenga, recuerde que tiene que anotarlas para que en la clase, cuando estemos en vivo, podamos, cierto, responder cada inquietud. Así que espero que le haya quedado claro cómo se compone una parábola, cómo se interpreta una parábola, los peligros que también podemos correr al hacer una doctrina de ellas y poder conocer, cierto, lo central de la enseñanza y no darle tanta importancia a los adornos que tiene el relato, sino que vamos a la médula, a la enseñanza práctica y espiritual que ella nos trae. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Nos vemos.